de hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Usted lo puede encontrar ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al verso 17. Así que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios para que juntos podamos aprenderla y juntos podamos ver qué Dios quiere para nuestra iglesia, para nosotros el día de hoy. Sabe que cuenta por ahí la leyenda, ¿verdad? Sin alguna base real que lo certifique, que cuando Egipto dejó de suministrar el papiro al rey de Pérgamo, Eumenes II, fue en esta ciudad de Asia Menor cuando tuvieron que ingeniárselas para comenzar a fabricar y a utilizar masivamente el pergamino. ¿Por qué les estoy hablando de pergamino ahorita? Porque tiene que ver con la ciudad de Pérgamo, porque si usted sabe que el pergamino nace en sustitución del papiro en esta ciudad, en Pérgamo. Por eso cuando usted escucha Pérgamo y pergamino, se van a dar cuenta que es algo muy parecido. ¿Sabe? Algo interesante es que la iglesia, el mensaje que es a la iglesia de Pérgamo, tiene que ver con cuidado, con mezclarnos con el mundo. Hoy en día la iglesia cristiana está siendo atacada por doctrinas pseudo cristianas. Se nos hablan de manifestaciones en las iglesias extrabíblicas, de ir a un resurgimiento de religiones orientales mezcladas con la Biblia. La iglesia debe mantenerse en alerta y actuar cuando vemos que esas falsas enseñanzas se pueden ir infiltrando en la iglesia, ¿verdad? Además, la iglesia también está siendo atacada por la mundanalidad. ¿Qué es esto? El sistema gobernado por Satanás que nos invita a vivir de tal manera, escuche bien, que Dios no entra en este sistema. Por eso es que la Biblia no se equivoca, hermanos, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la palabra mundo que aparece ahí es ese sistema gobernado por Satanás, ¿verdad? ¿Sabe que la iglesia de Pérgamo había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad y la influencia de las doctrinas pseudocristianas? Estaban cediendo ante el mundo y estaban en peligro, escuche bien esto, estaban en peligro de mezclarse con el mundo. Mire, qué tan alejados podemos estar nosotros o qué tan cerca. Cuando nosotros no ponemos atención en nuestras iglesias sobre doctrinas, manifestaciones o esa mezcla, ¿verdad? Ese sincretismo que puede haber hoy en día, pero mucho más cuando dejamos entrar la mundanalidad a nuestras iglesias. Podemos estarnos acercando un poco a la iglesia de Pérgamo. Es por ello que se hace necesario, hermanos, poder leer la escritura y ver qué nos dice acerca de esta iglesia. Si usted hiciera un recorrido hacia el norte, comenzamos con Éfeso y tendríamos que ir un poquito más arriba hacia Esmirna y un poco más al norte hacia Pérgamo, y ahí se encuentra la ciudad de Pérgamo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Si usted se da cuenta, es un mensaje a la iglesia de Pérgamo un poquito fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciudad de Pérgamo, donde la iglesia se movía en esta ciudad de Pérgamo, tenía que estar luchando con dos cosas que la verdad es difícil para el cristiano. Lo primero es la idolatría y la inmoralidad. Entonces, la ciudad de Pérgamo se conocía por estos dos pecados, la idolatría y la inmoralidad. Imagínese usted que donde usted vive se conozca su ciudad por ser una ciudad idólatra y por ser una ciudad inmoral. Mire, si hoy en día podríamos decir que hay ciudades que le llaman la ciudad del pecado, ¿se puede imaginar esta ciudad de Pérgamo con estos dos nombres? La ciudad de la idolatría y la ciudad de la inmoralidad. Entonces, fíjese que la ciudad de Pérgamo estaba situada a unos 72 kilómetros al norte de Esmirna. Está Esmirna aquí abajo, subimos y está Pérgamo, y a unos 160 kilómetros al norte de Éfeso. Se decía que Esmirna era la mitad del camino desde Éfeso a Pérgamo. O sea, está Éfeso aquí, Pérgamo aquí, y Esmirna se encuentra a la mitad. Pérgamo era considerada, escuche bien, la ciudad más grande de Asia, la ciudad más distinguida del Asia Menor, ¿verdad? Según algunos estudiosos, dicen que el nombre de esta ciudad derivó de la palabra pergamino, como lo que vimos ahorita en la introducción, pues ellos fueron los primeros en producirlos, aunque pareciera que en Egipto ya existía cierto pergamino, ¿verdad? Los papiros y otros elementos que podríamos decir que a lo mejor eran pergaminos. ¿Sabe que Pérgamo tenía una gran biblioteca con más de 200,000 volúmenes escritos a mano? No había ¿cómo se llama? La imprenta, ¿verdad? Era superada solamente por la de Alejandría, y algunos piensan que a lo mejor competía con Atenas también. Debido a su biblioteca, Pérgamo era un importante centro cultural de aprendizaje. Sabe que Marco Antonio regaló la mayor parte a Cleopatra para la biblioteca de Alejandría. Ahora, si se conocía a Pérgamo como la ciudad más idólatra de todo el Asia Menor, es que era por varias cosas. Número uno, dice que había muchos templos. Pérgamo era importante desde el punto de vista religioso. Ninguna ciudad de Asia se destacaba por la majestuosidad y belleza de los numerosos templos que había en la ciudad, además de ser el templo de adoración de las 4 deidades principales del mundo greco-romano. Ahí se encontraban los templos dedicados a Atenas, Esculapio, a Dionisio y a Zeus. Como pongo aquí, hermanos, en la proyección, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Perdón, me moví un poquito. Ahí estaban estas divinidades, ¿verdad? Atenas era conocida como la diosa, la patrona de la ciudad, como dirían en mi tierra, ¿verdad? La patrona ¿cómo se llama?
del pueblo. Mire, no estamos tan alejados hoy en día, porque si usted se da cuenta, en muchos pueblos, aún de aquí de Guatemala, tienen su patrón o su patrona, ¿verdad? Y Atenas era considerada la patrona, ¿verdad? Esculapio era el dios serpiente, que era designado como sanador y como salvador, ¿verdad? Me llama la atención porque Esculapio tiene la serpiente que tienen los médicos, por ahí viene, ¿verdad? Dionisio y Zeus, Dionisio, un dios también, y Zeus como el padre de todo eso, ¿verdad? Por eso es que Pérgamo se distinguía como la promotora del culto al emperador. Ahí se edificó el primer templo dedicado a la adoración del emperador Augusto, agradecidos por la paz y la prosperidad que el mismo imperio les había traído. En el 29 antes de Cristo, sus habitantes consiguieron la autorización de Roma para construir su templo al Divinus Augusto, ¿verdad? Al Divino Augusto. Algunos mencionaban a Pérgamo como la ciudad más idólatra de todo Asia. Mire, donde se suponía que estaba la gran intelectualidad, era la ciudad más inmoral. ¿Se puede imaginar? Donde había tantos libros, donde la gente podía ir y aprender, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo es que entre más intelectualismo, había mucho más inmoralidad en la ciudad de Pérgamo. Sabe que la iglesia en la cultura de Pérgamo tenemos que observar eso, cómo era la iglesia. La inmoralidad penetró la iglesia de Pérgamo. Uno diría, pero la iglesia está resguardada. No, la inmoralidad penetró toda la iglesia. La iglesia estaba rodeada de cultura pagana, por lo cual estaba expuesta a tentaciones y persecuciones severas. Esto lo debemos de entender y saber, hermanos, que los cristianos en Pérgamo estaban en peligro todos los días, escuche bien, de recibir daño producto del culto de adoración y a los sacrificios que se ofrecían al emperador. Era complicado, era difícil permanecer fieles a Dios. Es por eso, entonces, como podemos ver, hermanos, que la iglesia estaba metida en medio de una cultura complicada y, como habíamos dicho, de una cultura pagana, de una cultura idólatra, pero no solamente eso. La idolatría la estaba llevando también a la inmoralidad. Y vamos a ver por qué, porque en esta iglesia Dios le va a decir, tengo algo contra ti, que tenés la enseñanza de la inmoralidad ahí dentro de la iglesia. Imagínese qué tremendo, ¿verdad? Sobre la iglesia de Pérgamo, la Biblia sabe que la Biblia no registra su fundación. Pablo, en su segundo viaje misionero, dice que pasó por Misia, donde Pérgamo era una ciudad que estaba cerca de Misia. Déjeme ver si puse por aquí un mapa, hermanos, para que lo podamos ver. Creo que no está ese mapa. ¿Sabe? Déjeme decirle, haga de cuenta, aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y toda esta parte de arriba se le conocía como Misia. De hecho, dice Hechos capítulo 16, que estuvieron en Misia y descendieron a Troas. Si usted puede ver en un mapa más adelante, usted se va a dar cuenta que Pérgamo es una de esas ciudades importantes donde está Misia. Por eso algunos piensan que el apóstol Pablo, entonces, lo más probable es que la iglesia de Pérgamo fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, Hechos capítulo 19, donde él entonces va a toda esa región. Aunque, debo de ser honesto, la Biblia no nos registra que Pablo sea el fundador de la iglesia de Pérgamo. Pero sí nos dice entonces la Biblia que sí estuvo por ese sector. Y si usted quiere leer Hechos capítulo 19, el verso 10, se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo.
¿ok? Por eso es muy importante que la iglesia que estaba rodeada de cultura pagana, por lo cual estaba expuesta a tentaciones y persecuciones severas. Y es por eso entonces que se escribe este mensaje. Y si usted se da cuenta, hemos hablado de una estructura que tiene el mensaje a las iglesias, donde se designa un escritor, donde está el destinatario, donde hay a la iglesia que se está dando el mensaje. Por lo general hay un elogio, hay un reproche, hay una exhortación, una disciplina si no hacen lo que le está pidiendo, y hay un consejo, ¿ok? Por lo general, esta es la estructura del mensaje a las iglesias. Algunas, por ejemplo, la semana pasada, cuando vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, nos dimos cuenta que no había ningún reproche. Así que comencemos entonces, porque dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, lo que está queriendo decir ahí es lo siguiente. Lo que está queriendo decir es que debe de escribirle al representante de la misma iglesia, ¿verdad? Ya habíamos visto algunas opciones, algunas cosas importantes que debemos de entender y de saber. Y lo que está diciendo es lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hemos quedado que es el representante, el pastor, los encargados, ¿verdad?, de la misma iglesia. Pero no solamente eso, sino también se puede referir a la misma iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, como posibles destinatarios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, ¿ok? Así como hay un destinatario, hay un escritor. Fíjese, ¿quién es el escritor? Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Vamos a comparar, hermanos, esto con capítulo 1, el verso 16, porque dice lo siguiente: tenía, 1:16, estoy en Apocalipsis, tenía, dice, en su diestra 7 estrellas, dice, siete estrellas, ¿ok? De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se da cuenta que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Entonces, la idea es, hermanos, entonces, ¿cómo podemos interpretar esto de la espada aguda? La espada, en primer lugar, tiene un simbolismo de autoridad, ¿ok? La idea de poder juzgar y aplicar la pena de muerte. ¿Por qué razón, hermanos? Porque se decía que en Pérgamo era la ciudad que tenía la autoridad para ejercer la pena de muerte. Entonces, si eso ocurre así, nos vamos a dar cuenta que esa espada que se habla es para un poder que tenía para juzgar. La otra es que, como Pérgamo se suponía que tenía la autoridad por ser la guardiana del culto al emperador, pero debemos de recordar algo, que la última palabra no la tenía el emperador, sino la tenía el Señor. El Señor Jesús tenía la última palabra. Entonces el Señor Jesús es el que tiene esa espada. Por eso dice la Escritura, mire cómo lo menciona aquí: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada puede representar su habilidad para proteger a la iglesia en medio de la persecución, en medio de la idolatría. Algunos piensan que se puede interpretar de esa manera, pero también algunos piensan que es el simbolismo de la espada con la palabra de Dios para traer verdadera sanidad a las almas de los habitantes de Pérgamo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Lo que dice habla sobre la espada. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 4,
versículo 12, dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, escuche bien, de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, escuche bien, y las intenciones del corazón. Y no hay nada, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia ante el bien. Todas las cosas están desnudas, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Se da cuenta entonces cuando la escritura dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 13, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces es importante que nosotros entendamos que el escritor, el Señor Jesucristo, es el que tiene esa espada, el que nos va a ayudar por medio de su palabra, el que nos va a proteger, el que tiene toda la autoridad. Ahora, ¿qué es lo que dice? Fíjese, el conocimiento de Cristo a la iglesia. Yo conozco tus obras y yo conozco dónde moras. Deme un segundito, hermano, porque se me fue algo aquí rápido. Estoy con usted rápido. Bueno, ya volví, rapidísimo. Fíjese lo que dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjese, el conocimiento de Dios sigue estando en la iglesia, pero ahora no solamente conoce las obras, sino ahora también conoce dónde moras. ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás parada? ¿Sabe que la palabra dónde moras tiene que ver con dónde estás establecido? Eso es lo que está diciendo. Yo conozco a la iglesia de tal manera que sé cuál es su fundamento, que sé qué es dónde está parada. Esa es la idea, ¿verdad? Y dice: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Híjole. ¿Y dónde estás? Y donde está el trono de Satanás. ¿Se puede imaginar? Se puede imaginar que Dios conoce muy bien conoce a su iglesia, porque Él sabe dónde está el trono de Satanás. Y lo que les está diciendo es: yo te conozco tanto que sé hasta dónde mora Satanás. Algo interesante, hermanos, algo muy interesante es lo que dice la NTV cuando uno está leyendo este verso. Fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13, dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Se puede imaginar cómo dice? Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Wow, cuando leí esta versión, hermanos, la verdad es que dije: Dios mío, o sea, Satanás teniendo su trono en una ciudad. Yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Qué es el trono de Satanás? Hay algunas interpretaciones, hermanos, ¿ok? Algunos lo identifican con el altar a Zeus en Pérgamo, ¿verdad? Algunos dicen que porque hacían tanta idolatría a Zeus, ahí es donde se encontraba el trono de Satanás. Algunos piensan que no, que era la adoración al dios Esculapio, ese dios serpiente, y recuerde que Satanás se le conoce como la serpiente antigua, ¿verdad? Algunos también piensan que era el centro principal o la guardiana del culto al emperador, o sea, que por eso estaba ahí el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque el culto del emperador estaba a todo lo que da en esta ciudad de Pérgamo. Ahora, la cuarta es que si usted va entrando de Éfeso hacia Pérgamo, hacia el norte, dice que se veía
como si fuera un aspecto, la ciudad se veía como si fuese un sillón grande, como que si hubiese un trono ahí. Y es por eso que el Señor Jesucristo, conociendo la forma como estaba la ciudad, es que dice, miren, ahí está un trono, se ve ese trono, desde lejos se ve ese trono, por la forma en que la ciudad estaba construida. Mire, lo único que sí sabemos sobre esto del trono de Satanás es lo siguiente. Número uno, que había tanta idolatría en esa ciudad, tanta idolatría en esa ciudad, que Satanás había puesto su trono. Pero no solamente la idolatría, había tanta inmoralidad en esa ciudad que Satanás también estaba en su trono ahí. Ahora, es algo tremendo, dice, a pesar de que está ese trono ahí, ¿verdad? Dice, pero retienes mi nombre. El elogio es por dos cosas. Guardas fielmente mi nombre. Has permanecido leal a mi nombre, ¿sí? Y lo siguiente que está diciendo, fíjese cómo dice aquí la escritura, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Otra vez, donde mora Satanás. Entonces lo segundo que le dice es, no has negado mi fe, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de persecución, aún en tiempo de muerte, no has negado mi fe. ¿Se da cuenta? No te has rehusado a negarme, sería la idea. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Entonces era una iglesia, hermanos, que pareciera ser que era una iglesia buena. Pero ahorita que veamos lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que hay algo que no está bien, ¿ok? Entonces, hermanos, debemos de darnos cuenta de eso, de que debemos de entender que a pesar de que el trono de Satanás estaba ahí, había dos cosas que esta iglesia estaba bien: guardar fielmente el nombre de Dios y que no ha negado la fe. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar qué bendición podría ser esto? ¿Qué bendición, hermanos, podría ser esto? En el sentido de que una iglesia se está guardando su nombre. Una iglesia que no ha negado la fe a pesar de las circunstancias difíciles que pudiera estar viviendo. Entonces, si eso es así, la iglesia deberíamos de aplaudirle y decir, qué bueno que mantienes tu fe, qué bueno que no niegas al Señor, aun cuando el trono de Satanás está ahí, aun cuando el trono de Satanás, como dice ahí, está, y aun cuando hay muerte, porque vea lo que dice más adelante, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, está hablando de un personaje aquí. Está hablando de un personaje en el cual es Antipas. La pregunta es, ¿quién es Antipas, verdad? Esa sería la pregunta. ¿Quién es Antipas? Y para contestar esto, hermanos, aquí puse unas cosas importantes. Antipas es un testigo fiel y siervo de Dios. ¿Por qué digo esto? Vea lo que dice la escritura. Mi testigo fiel. Algunos piensan que cuando dicen mi testigo fiel, puede ser porque la palabra testigo es aquel que ha visto, escuchado y da testimonio de eso. Pero la palabra que se utiliza aquí es aquel que está dispuesto también a dar su vida. Entonces pareciera ser que Antipas, como pongo aquí, ¿verdad? No era necesariamente una persona de Pérgamo, ya que este era un centro judicial y a los acusados de otras ciudades eran traídos a Pérgamo para ser juzgados y
ejecutados. Lo que quiere decir, hermanos, es que a lo mejor era una persona conocida en la iglesia, o a lo mejor era una persona conocida de otro lugar que fue llevado a Pérgamo por ese centro judicial, ¿verdad? Donde llevaban a los acusados de otras ciudades, y que se dieron cuenta que a lo mejor su juicio no era justo porque no había negado el nombre del Señor. Pero también podemos ver que a lo mejor dice la tradición, y cuando digo la tradición son los pensamientos que se escribieron de Antipas, que fue el primer mártir o el más conocido por no querer adorar al emperador, ya que dejó un ejemplo de fidelidad y valor para los demás. Fue tan notable el martirio de Antipas que todos se dieron cuenta, que la iglesia se dio cuenta, de tal manera que el mismo apóstol Pablo lo puso su nombre aquí. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Fíjense que a pesar de vivir en un lugar de mucha idolatría, donde mora Satanás, donde el trono de Satanás se había puesto, había un hombre que retenía el nombre de Cristo y que no negó su fe. Por eso está poniendo este ejemplo el apóstol Juan, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis. Algunos piensan que podría haber sido un conocido también del apóstol Juan. Fíjese lo que se supone que dijo este Antipas. Cuando Antipas fue advertido, Antipas le dijeron, el mundo entero está contra ti. Fíjense, el mundo entero está contra ti. Antipas replica probablemente diciendo esto: entonces yo estoy en contra del mundo entero. ¿Se puede imaginar? O sea, no es que el mundo esté contra de mí, no, yo me opongo a los valores, yo me opongo a la sociedad esta que no quiere salir de la adoración al emperador y a todos esos dioses que tiene ahí. No, ¿se da cuenta? Yo me opongo ante eso porque yo solamente adoro y sirvo a mi Dios. Por eso pongo ahí que Antipas fue un hombre que retenía el nombre de Cristo y que no negó su fe. ¿Se puede imaginar? Por eso ahí le pongo el famoso dicho de Antipas, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo la escritura, hermanos. Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me llamó la atención esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. Poquitas, pero que de gran valor, hermanos. Poquitas, pero estas dos cosas que va a hablar el Señor Jesucristo de esta iglesia, híjole, está un poquito complicado, hermanos. ¿Por qué? Porque lo primero, la reprensión que está diciendo es que mantienes en la iglesia personas con enseñanzas con la doctrina de Balaam. Mire lo que dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, ¿se da cuenta? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces lo primero que dice que tiene es que retiene la doctrina de Balaam. Es probable que la doctrina de Balaam, hermanos, de 2:15 es la misma que está hablando también con los nicolaitas. Vamos a ver ahorita en el verso que sigue, en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Entonces es probable que la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Jezabel, que vamos a ver la próxima semana, en el 2:20, mire lo que dice, pero tengo a la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, que la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Jezabel fueron las mismas herejías
que evidentemente consistían en una nueva teología de asimilación de la cultura helenista e imperialista, ¿verdad? Que les va a enseñar a tres cositas, ¿sí? Número uno, la idolatría. Número dos, la inmoralidad, porque eso vamos a ver, ¿verdad? Y también el hecho de comer las cosas sacrificadas de los ídolos. ¿Sabe que la doctrina de Balaam ya la estudiamos? ¿Se acuerda que la estudiamos cuando vimos los 7 fracasos de Israel? Y el último fracaso de Israel es que Balaam fue contratado para que llevara maldición al pueblo de Israel, y cómo Dios, en vez de maldecir a su pueblo, le trajo bendición. Lo que nos dice y nos enseña es que Balaam estaba procurando obtener ganancias materiales a cambio de la pérdida de valores espirituales. Él mostró a Israel el camino que lo iba a conducir a la adoración a los ídolos y a la práctica de una vida impura. Si fuéramos a Números, por favor, hermanos, rapidito, vamos a Números 31. Números 31, recuerde que Números 25 y hasta el 31 nos habla acerca de la experiencia de ese fracaso con Balaam, ¿verdad? Vamos a Números 31, por favor. El versículo 16 dice de la siguiente manera: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Lo que sucedió era lo siguiente, que como no pudo maldecir al pueblo de Dios, Balaam se fue, pero cuando iba en el camino, dijo, ya sé cómo hacer pecar, cómo hacer caer a este pueblo. Iba con el rey que lo había contratado, ¿verdad? Rey, ya sé cómo, mira, poner bonitas a las patojas, ¿verdad? Y llevarlas a las mujeres, y esa va a ser la manera como van a hacer caer a los israelitas. Y bien fue, porque eso es lo que sucedió. Entró la idolatría, entró la inmoralidad al pueblo de Israel. Por eso, como leímos en Números 31 o 16, hubo gran mortandad. Entonces, algunas de las personas que había en la iglesia de Pérgamo estaban haciendo la misma cosa para asegurar la protección material de sí mismo y de sus propiedades. Enseñaban que adoraban al emperador para que no fueran perjudicados, y enseñaban que debían de vivir una vida inmoral para estar bien con los romanos. Se puede imaginar, estoy bien con Dios, decimos, y estoy bien con el mundo. Cuidado con esa filosofía de vida. La historia de esta clase de gente se resume en la siguiente manera: errónea creencia, errónea conducta. Cuando usted tiene una mala creencia, te va a llevar a una mala praxis, a una mala práctica. Entonces, como iglesia debemos de tener cuidado con eso, porque una errónea creencia, una errónea doctrina nos va a llevar a una errónea conducta. ¿Ok? Ahora, en el verso 15 dice, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. De esta doctrina el texto no da mayores detalles. Lo único que dice es que Dios la aborrece, ¿verdad? Por lo cual muchos comentaristas dicen que se trata de la misma, como acabamos de ver ahorita. Esta evidencia se da por la frase, la doctrina de los nicolaitas, igualmente. Aunque esta palabra homois en griego lo que indica es una semejanza estrecha, aunque no necesariamente pueda ser lo mismo. ¿Ok? Pareciera, hermanos, que esta nueva teología realista, tolerante y pluralista que tenía sus raíces en Pérgamo y en Tiatira, recomendaban a los cristianos hacer pequeñas concesiones al sistema imperial,
a pesar del culto al emperador en que se basaba. Específicamente proponía lo siguiente: abrogar las prohibiciones de participar en fiestas paganas dedicadas a los ídolos. Pareciera que en la esencia de la tentación consistía en una política de coexistencia pacífica con la religión del imperio. Significaría servir a Dios, ¿sí?, al dinero, que era el dios Mamón, recuerda, servir a Dios y a Mamón, o a Cristo y a César. Aparentemente los líderes y la congregación de Pérgamo no se animaban a expulsar a los nicolaitas, como lo había hecho la congregación de Éfeso. Veamos ahí en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean la diferencia de la iglesia de Éfeso con la iglesia de Pérgamo, hermanos. Es por eso que hay una exhortación. Y la exhortación tiene que ver: arrepiéntete, dice el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Esto es muy importante. ¿Arrepentirse de qué? Arrepiéntete de tu pecado, le está diciendo. El Señor Jesucristo exhorta a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Arrepiéntete. Viene de una palabra griega empleada para describir un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. ¿Se da cuenta? Cuando usted hace un cambio de mente, hermanos, cuando usted se arrepiente, va a cambiar su conducta. Porque si no te arrepientes, le dice, va a suceder dos cosas. ¿Qué es lo que va a suceder? Si no, vendré a ti pronto. Voy a venir a ti pronto. ¿Ok? Porque si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Me llama la atención esto. Número uno, dice, yo voy a actuar, dice Dios. Si no los sacas tú de la iglesia, si no sacas a los que tienen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, entonces yo voy a tener que ir y voy a tener que pelear yo con ellos. Pero ¿sabe con qué va a pelear? Con la espada de mi boca. Y la espada de mi boca, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. ¿Cómo usted sabe, hermano, que una persona no tiene buena enseñanza? Porque usted conoce la palabra del Señor. Y cuando usted conoce la palabra del Señor, usted puede dar respuestas, hermanos. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a llevar una vida digna del Señor, porque usted conoce y usted guarda la palabra de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es el consejo y la promesa, hermanos, que aparece aquí? Vea conmigo, por favor. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo mismo, ¿verdad? Nosotros que podemos escuchar, ustedes que pueden escuchar, escuchen la voz del Espíritu Santo. Y luego dice, al que venciere. Al que venciere le va a hacer dos cosas. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Se da cuenta? La promesa que Cristo ofrece es doble a los que desean llevar una vida victoriosa, porque aquí dice el texto, fíjese, al que venciere. Al que venciere. Y la primera promesa, hermanos, es daré de comer del maná escondido. El maná fue proporcionado lo necesario para remediar las necesidades que Israel padeciera en el desierto. Así también el Señor Jesús va a suplir todas nuestras necesidades de los que tenemos fe en Él. El maná escondido trae a la memoria, el maná escondida en el arca del pacto, para recordar a los hebreos la milagrosa provisión de Dios en el desierto. Jesucristo es el pan de la vida. El Señor Jesucristo dijo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Recordemos, hermanos, esto que es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es la segunda promesa? Le daré una piedrecita grabado, un nombre nuevo. La piedrecita blanca, mire, es difícil saber cuál es el significado, pero se han sugerido varias interpretaciones. Número uno, se daba a alguien que era restituido de un proceso judicial y era absuelto justamente. Esa piedrecita blanca servía para decir que fue absuelto de los cargos que se le estaban imputando. También se dice que esa piedrecita blanca se daba al hombre que había sido esclavo y que quedaba en libertad. La tercera interpretación dice que se daba al triunfador de un evento deportivo, como la medalla hoy en día. Significaba que había derrotado a sus opositores. También algunos piensan que es lo que se daba al guerrero que venía victorioso de una batalla después de derrotar a sus enemigos. Si se da cuenta, siempre es como un premio. Se da cuenta de un proceso judicial donde decía, quedó absuelto, ¿verdad? De un hombre que había sido esclavo y que estaba en libertad, de un triunfador de un evento deportivo, que significa él derrotó a todos sus adversarios, y también de ese guerrero victorioso después de derrotar a sus amigos. Pero también dice que se podía asimilar a una invitación o un boleto de entrada a un banquete. Mire, tal vez en este contexto se puede entender como un boleto de entrada a un banquete de aquellos verdaderos cristianos que rechazaron los banquetes paganos. Cristo les ofrece la entrada al banquete celestial. Ahora, no solamente eso, la piedrita dice que en esa piedrecita va a tener un nombre grabado nuevo. El nombre nuevo habla de la nueva posición de los creyentes que tenemos en Cristo Jesús. Esa nueva identidad que nos da Cristo al que venciere en él. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de hoy? ¿Cuál es ese mensaje? Es que el mensaje es que el pueblo de Dios debe de rechazar la doctrina y la conducta satánica, mundana, aun cuando esté rodeado de influencia y se haya infiltrado en la iglesia. El cuerpo de Cristo siempre debe enseñar, testificar, modelar la verdad y la santidad de Dios. Si yo tengo buena doctrina, hermanos, si yo estoy enseñado bien, tengo que tener buena conducta. El problema, hermanos, es que muchas veces en las iglesias nosotros nos vanagloriamos de que mi iglesia tiene sana doctrina. Sí, pero vemos a los miembros de la iglesia con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces no es tan sana nuestra doctrina. Entonces no tenemos tan buena nuestra doctrina, porque la verdadera doctrina, hermanos, te debe de llevar a caminar delante del Señor. Aunque sabemos, hermanos, que es una gran tentación, aunque sabemos, hermanos, que como la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Una iglesia que estaba comprometida con el mundo, muchas veces nosotros parecemos igual. Parecemos que como cristianos estamos comprometidos con Dios, pero también con el mundo. Y hay un sincretismo ahí, hermanos. Pero debemos de recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos buena enseñanza bíblica, eso te debe motivar a que te debe de llevar a una buena conducta bíblica, como un hijo de Dios. ¿Cómo se comportaría un hijo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Estos estudios, ¿para qué los tomamos? ¿Para ver en qué falló la iglesia de Pérgamo? No, hermanos, para entender y saber que si nosotros somos enseñados en la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos que vivir una vida digna. Ahora, hay cosas que suceden en la vida. Hay divorcios, hay cosas en las cuales a lo mejor entramos igual que este mundo, pero Dios nos da oportunidades.
segundas oportunidades, y no solamente segundas, terceras, cuartas oportunidades, hermanos, para que nosotros que entendemos el Evangelio, que entendemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios como es, y no ser como esa iglesia de Pérgamo, una iglesia comprometida con el mundo. Se puede imaginar una iglesia comprometida con el mundo, pero al mismo tiempo no había negado su fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Muchas veces estamos igual, hermanos, queriendo ser fieles a Dios, con un pie con Dios, pero con el otro pie en el mundo. Y si usted trata de caminar con un pie separado al otro pie, va a parecer pingüino, no está caminando bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, entender la Escritura para saber cómo debemos de caminar en esta tierra, en este mundo, con los valores de Dios, no con los valores de este mundo. Así que, hermanos, como iglesia bíblica El Camino, debemos de entender que si nosotros enseñamos la sana doctrina, si nosotros enseñamos la palabra del Señor, es para que nosotros la entendamos, llegue a nuestro corazón, pero que la podamos poner en práctica también, que caminemos cada día en la palabra de nuestro Dios. Señor, gracias por su palabra. Gracias por lo que podemos entender, Señor, de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. No estamos tan alejados, Señor. Ayúdenos, Padre Santo. Queremos no negar su fe, la fe. Queremos seguir siendo fiel, permanecer fieles a usted, Señor. Pero muchas veces el mundo nos invita a otras cosas, Señor. Y como cristianos vivimos con un pie en el mundo y con un pie con usted, Señor. Perdónenos por eso, Padre Santo. Ayude a nuestra iglesia a que podamos vivir siempre caminando en el camino suyo, Señor, por favor. Bendíganos, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén